tú la hiciste, que dé fruto en mi vida, que yo pueda hacer eso que tú dices en tu palabra que yo haga. Dígale, Señor, yo lo quiero hacer. No solamente quiero ser oidor el día de hoy, quiero ser hacedor de tu palabra. Ayúdame en el nombre de Jesús. Si hay algo que me quiere llevar la atención, que se quiere llevar la atención y me quiere distraer, hoy lo echo fuera, lo saco de mi mente y pido que pueda estar concentrado para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, iglesia, quiero compartirles esta palabra. Está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el versículo 23. Y he titulado esta palabra, Apártate de mí, Satanás. Lo encontramos, son palabras de Jesús, y quisiera invitarle para que a través de este tiempo de enseñanza usted pueda atesorar lo que Jesús quiso decirle a la persona a la que le dijo, apártate de mí, Satanás. Muchos lo vemos a veces como un insulto. ¿Alguna vez usted le han dicho esto, apártate de mí, Satanás? ¿Sí? ¿No? No sé si a alguien alguna vez se lo hayan dicho, pero quisiera transmitirle el corazón de Jesús al expresar estas palabras. ¿Qué es lo que quería enseñarle a esta persona y enseñarnos hoy a nosotros cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? Muchos de nosotros pensamos que cuando se expresa esta palabra quiere decir que estamos endemoniados o que nos agarró las patas. Pero seguramente hay algo más profundo que Dios quiere transmitir a través de esto. Miren lo que dice Mateo 16, versículo 23. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente aquí adelante, pero si usted tiene otra versión, está súper bien. Sigamos juntos la lectura. Y miren lo que dice. Dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. ¿Y se las está diciendo a quién? A Pedro. Pedro es un apóstol importante, una persona importante de los discípulos. Podríamos decir que no era cualquier discípulo. Todos son iguales, ¿sí? Dios no es que tuviera favoritos, solamente que habían tres cercanos, tres discípulos cercanos. Usted tiene personas a las que conoce, familiares, hermanos, todos, pero hay unos que son más cercanos, personas bien cercanas. Jesús tenía tres que eran bien cercanos. Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Tres eran bien cercanos. Así que Pedro era uno de ese grupo cercano de Jesús. Y resulta que Pedro está hablando con Jesús, y Jesús está diciéndole a Pedro, más bien le está diciendo, voy a entregarme, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida, y voy a ir a Jerusalén y es necesario que entregue mi vida por causa de Dios, para cumplir la labor que Dios me ha pedido que haga. Y Jesús le está diciendo esto a sus discípulos y aparece un Pedro. Usted conoce los Pedros por ahí. Que Pedro llega y sale y le dice, no, Señor, ven, ven, Señor. No, no digas eso, morir, no, no digas eso, Señor. Que el Padre permita que tú nunca tengas que pasar por todo eso. Así que luego de que Pedro le dice estas buenas intenciones, yo no quiero que tú mueras, no, que el Padre no permita que tú mueras, Jesús le dice estas palabras, apártate de mí, Satanás. Y de alguna manera podrían ser unas palabras muy fuertes. Podría Pedro decir, ay, Jesús me llamó Satanás. No puede ser. Ay, y que me aleje de él. Y yo acercándome, siendo uno de los cercanos, y aparte me está diciendo que me aleje. Podría ser ofensivo. Si usted le dice eso a Jesús, ¿usted qué piensa? ¿Lo está ofendiendo un poquito? ¿Que lo está haciendo, le está diciendo un cariñito? No, tampoco. Jesús quería hablarle al corazón directamente de Pedro. Y yo quiero transmitirte esto que hay en las palabras de Jesús. Pero pongámonos un poco más en contexto. Vayámonos un poco más hacia atrás. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de que
Jesús le dijera estas palabras a Pedro. Por favor, váyase a su Biblia al versículo 13. Y así empezó la conversación. Así empezó este ambiente y así Jesús empezó a hablar con sus discípulos. El versículo 13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el versículo 14 dice, bueno, contestaron los discípulos. Algunos dicen que Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. El versículo 15 dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? El versículo 16 dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El versículo 17 dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, de alguna manera, ¿estaba hablando quién? ¿Pedro o quién? Estaba hablando como Dios a través de Pedro. Como si el Espíritu Santo hubiera venido y le hubiera dicho a Pedro, Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y por eso los elogios de Jesús hacia Pedro. ¡Wow, Pedro! No te lo reveló cualquier persona. Bendito eres. Te lo reveló el cielo. ¿Alguna vez usted ha tenido una respuesta así como que Dios le reveló algo? Y usted siente como que, uy, esto viene de parte de Dios. Usted dice, uy, me desconozco. Pues así le pasó a Pedro. Pedro no dijo cualquier cosa, sino que como que el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo, le reveló, le mostró quién era Jesús. Y por eso salen estas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. Y el versículo 18 dice, le dice Jesús a Pedro, le dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca o piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Versículo 19 dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Eso fue lo que pasó antes de que Pedro dijera, no, Señor, que tú no mueras, y que Jesús le dijera, apártate de mí, Satanás. Este momento espiritual. O sea, Pedro salió como de la reunión del domingo diciendo, uy, me dijeron que era Pedro. Uy, me dijeron que tenía las llaves del reino. Y terminó así como todo, y todos lo miraban, uy, Pedro, ahora ya no podemos llamarle Simón, ahora es Pedro. Guay, no. Pedro, don Pedro, no, ¿le puedo decir Simón o Pedro? Había ese ambiente en medio de los discípulos. Pero Jesús lo cambia un poco y como que cambia la mente y dice que se va a morir. Y ahí es donde viene Pedro, el que tiene las llaves del reino, el que le cambiaron el nombre, el que le reveló el Padre quién era Jesús. Y dice, no, Señor, que esas cosas no te pasen, que tú no vayas a morir, que el Padre no escuche lo que tú estás diciendo. Y por eso Jesús lo reprende. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Como les he dicho, algunas personas piensan que esta expresión hace referencia como si Satanás hubiera entrado en la vida de Pedro. ¿Es posible que una persona espiritual pueda ser influenciada por Satanás? Sí. Hace unos momentos el Espíritu Santo estaba en Pedro, revelándole quién era Jesús. Pero ahora Jesús está diciendo que Satanás está influenciando a Pedro. O por lo menos que estaba cerca de Pedro. Quiero decirte que esta tensión la vivimos muchos cristianos. Esta lucha y esta batalla la vivimos muchos creyentes. Que por momentos sentimos que estamos en la gloria, que estamos tocando el cielo, siendo súper espirituales, y de repente nos enfrentamos con que está Satanás tentándonos profundamente contra ciertas cosas.
De pronto usted está aquí en la iglesia adorando a Dios en una reunión y cantando y siente a Dios en su vida y usted, y llega a su casa y de pronto se enoja y ¡pum! Le salió el demonio. No físicamente, le salió de usted. Y todos, pero no que viene de la iglesia. Usted, y usted se siente tensionado. Tiene esa batalla dentro de usted. Creo que este pasaje está escrito en la Biblia para hablarnos de aquellas batallas, aquellas tensiones que usted y yo vivimos a diario. Esa batalla y esa lucha que tenemos entre lo que consideramos que tenemos que hacer, lo que espera Dios que hagamos y lo que realmente decidimos hacer. Hay una tensión clara aquí y es la tensión que hay entre sus deseos y su voluntad y la voluntad de Dios. Tenemos un campo de batalla. Y tal vez haya alguien que haya venido a este lugar y haya dicho, no, pastor, yo quisiera que usted me hubiera enseñado hoy sobre los delicados pastos donde el Señor me hará descansar. Y no sobre las batallas que yo tengo que enfrentar, pero quiero decirte que estamos en medio de una batalla constantemente, todos los días, todo el tiempo dentro de nosotros. Porque la ignoremos no quiere decir que no esté. Constantemente estás en una batalla, en una tensión, para saber qué decides, cuál es la voluntad tuya dentro en tu corazón. Y definitivamente Satanás influye demasiado en eso. Aquel a que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No sé si alguna vez usted ha dicho estas palabras, apártate de mí, Satanás, en su vida. Pero Satanás ha estado desde el principio. Satanás está muy interesado en afectar la voluntad de Dios en su vida. ¿Está interesado en qué? En afectar la voluntad de Dios en su vida. Cuando Dios quiere hacer algo, porque Dios quiere hacer algo en su vida. Iglesia, Dios no está en el cielo como un espectador sentado en su silla mirando a ver cómo le va a usted. Cabezón, la embarró. No, Dios está interesado a obrar y hacer su voluntad en su vida. Dios quiere obrar en su vida. Hace 8 días hablábamos de que Dios quiere hacer prodigios, pero para que Dios haga prodigios tenemos que hacer algo. ¿Lo recuerdan? Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero hay un personaje que está interesado ¿en qué? En afectar la voluntad de Dios en nuestra vida. En que no se haga la voluntad de Dios en su vida. Y es Satanás. Pasó desde el principio, aquí pasó con este hombre al que le cambiaron el nombre. Le estaban empezando a decir Pedro cuando Jesús le cambió el nombre a Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y Pedro, Satanás o Pedro. Y no, le ha pasado constantemente a diferentes personas en la historia. Arrancó con Eva. Dios tenía un plan, una voluntad con Adán y Eva y tienta el corazón de Eva para que haga su voluntad y sus deseos. ¿Qué fue lo que pasó? Eva comió del fruto del que Dios dijo que no comieran y fueron sacados del huerto del Edén. Cuando salen del huerto del Edén, ellos se dan cuenta que están desnudos y que se ponen hojas, se cubren con hojas. Y Dios dice no, con hojas no. Hace un sacrificio y mata a un corderito inocente. Y le pone la piel de ese corderito para que se cubran. Ocurre el primer sacrificio por causa del pecado, por causa de la desobediencia, de la falta de voluntad de Dios, no cumplir la voluntad de Dios. Y de alguna manera fue como ellos empezaron a continuar su vida cubierticos de esas pieles de las que Dios había hecho para ellos. Pero Satanás no solamente ha influenciado la vida de una sola o unas cuantas personas, de innumerables personas. Y quiero contarte una específica que ocurre en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Es acerca del rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo describe así, un hombre 10. O sea, si una mujer está buscando el hombre ideal, seguramente en David iba a encontrar un hombre casi ideal. Un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, si era conforme al corazón de Dios, era conforme al corazón de ella también. Pero resulta
que este hombre hace algo y se deja provocar por Satanás para hacer algo que no estaba bien. Y en Primera de Crónicas, versículo 21, versículo 1, capítulo 21, versículo 1 dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Contra quién? Contra la nación completa y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Satanás, cuando se levanta en contra de una nación, lo que hace es atacar al rey, a la cabeza, al presidente, al que toma las decisiones. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo al rey David, haz un censo. El problema no es el censo. El problema no era el censo. No era el qué. El problema era el cómo lo iba a hacer. Porque usted en la Biblia va a encontrar muchos pasajes de la Biblia donde decía, y de la tribu de tal 14,000, y de la tribu de tal 12,000, y de tal tribu, un montón. ¿Qué hacían para saber cuántos eran? Censos, contarlos. Pero el problema estaba en el cómo iban a hacerlo, cómo iba a hacer el rey David el censo. Así que Satanás viene y provoca al rey, le dice, haz un censo de esta forma. Y el rey David lo hace y le dice a sus funcionarios, bueno, vayan a ver y hagan un censo para contar cuántos tenemos en las filas del ejército. Y van y lo hacen. Pero uno de los generales, por favor, lean la historia en su casa. Uno de los generales, Joab, levanta la mano y le dice, querido rey, que Dios aumente en 100 veces la cantidad de soldados que usted tenga. Que usted tenga un montón de soldados. Pero por favor, no haga el censo. Por favor, no haga el censo. Y el rey David dice, no, vamos a hacer el censo. Hacemos el censo. Y van y lo hacen. ¿Por qué el rey, el comandante de los ejércitos, Joab, levantó la mano y le dijo al rey que no lo hiciera? Porque se dio cuenta del cómo lo quería hacer. Vio las intenciones, estaba ahí cara a cara, pendiente. Dijo, no, así no lo hagas así. Las intenciones fueron importantes, el cómo se iba a hacer fue importante. Así que hacen el censo en Israel y resulta que Dios se enoja mucho con David y le dice, van a venir 3 males al pueblo por causa de ese censo, por causa de eso que usted hizo que no estaba bien. Escoja cuál. Y él escoge uno. Bueno, que venga una enfermedad. Y empiezan a morir en Israel eso que escogió y empiezan a morir. Y él empieza a ver cómo empiezan a morir y un montón de enfermedades y cosas en el pueblo de Israel. Y él se asusta y dice, no, Dios mío. Y se va y fabrica otro altar. Esta vez no matan a un cordero, sino que fabrica un altar. Bueno, sacrifican ahí al animal y le pide a Dios, por favor, que venga sobre mí esta consecuencia de maldad y que pare sobre Israel. Ahí Dios se detiene y la ira de Dios, o lo que estaba destruyendo al pueblo de Israel, se detuvo y Dios tuvo misericordia por causa de ese sacrificio que hizo David, porque se dejó provocar por Satanás. ¿Alguna vez te has dejado provocar por Satanás? ¿Alguna vez has escuchado la voz de Satanás en tu corazón y has dicho, yo creo que sí lo debo hacer? Pues así le pasó al rey David, al que era conforme al corazón de Dios, al que cantaba canciones en el templo. ¿Sabe? Era tanta la conexión con Dios del rey David, que hasta en una canción recibió revelación de lo que le iba a pasar al Mesías. En una canción, Dios le mostró lo que iba a suceder por medio de ese tiempo de adoración que tenía David. Era cercano, pero tuvo su momento espiritual, pero escuchó la voz de Satanás en su corazón. Otro personaje que ya lo estudiamos y ya lo vimos es Pedro. Pedro dejó escuchar o permitió que esa voz tuviera cabida en su corazón. Y mira cómo dice en esta versión, en la Reina Valera Contemporánea, en el versículo 23 de Mateo 16. La Reina Valera Contemporánea dice, pero él se volvió y le dijo a Pedro, o sea, Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo,
Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Cómo fue que Dios le puso a Simón? Pedro. ¿Y qué significa? Le dijo, Pedro, tú vas a edificar la iglesia. Pedro, sobre esta roca, sobre ti, voy a edificar el proyecto que tanto he querido hacer, que es la iglesia. Quiero edificar la iglesia. Voy a usarte, Pedro, de manera impresionante para que la iglesia crezca. Vas a ser una persona poderosa en el reino de Dios para que sea extendido la iglesia en cada lugar y que haya edificación. De alguna manera le está diciendo, esta piedra va a servir para edificar. Como cuando usted construye su casa o ve que la construyen y ponen ladrillo sobre ladrillo y sirve cada ladrillo para edificar. Eso quería decir Pedro. Ahora le está diciendo en este pasaje, Pedro, me eres tropiezo. Eres una piedra de tropiezo. ¿Por qué Pedro pasó de ser una piedra que edificaba a ser una piedra de tropiezo? Porque miraba las cuestiones humanas y no las cuestiones de Dios. ¿Cuándo en tu vida has permitido fijarte más en las cuestiones personales tuyas que en las cuestiones de Dios? Cuando tú y yo lo hacemos, nos convertimos en piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Un día eres usado por Dios de una manera poderosa y al otro una piedra de tropiezo para alguien. ¡Ay, no! Y por eso las palabras de Jesús de apártate de mí, Satanás. Y aunque en ocasiones decimos esta palabra, apártate de mí, Satanás, pensando que estamos endemoniados y que necesitamos liberación. Hace un tiempo le decía a una persona, hablaba con una persona y le decía, tienes que cambiar eso, porque Satanás te ha influenciado. Y me dice, pastor, pero yo no considero que esté endemoniado. O sea, usted puede orar por mí y yo no voy a ponerme así, no me va a salir espuma, no me voy a volver loco así para caminar por las paredes. Yo no creo que esté endemoniado. Dije, no necesariamente. No puede que estés atado espiritualmente, pero sí puede ser influenciado. Satanás puede hablar a tu corazón. Y en esa ocasión es necesario decir, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe qué significa la palabra Satanás o diablo? No quiere decir nada de maldad ni de malo. La palabra traduce en adversario. ¿Adversario a quién? ¿O a qué? A Dios, a la voluntad de Dios. Es decir, que el nombre de Satanás y diablo está hecho para que no sea posible la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Su trabajo y su objetivo de vida es que usted y yo no tengamos la voluntad de Dios, que no se cumpla la voluntad de Dios. Y a toda costa trata que no sea hecho posible. De mil maneras. Le puede sonar el celular y usted se sale y deja de escuchar la predicación. De verdad, de muchas maneras. La que usted no se imagina. Pero Dios, Satanás está enfocado en que la voluntad de Dios no sea hecha en su vida. Y por eso, cuando Dios utiliza de alguna manera a Pedro para revelarle el nombre de Jesús, Satanás lo aprovecha para hacerlo piedra de tropiezo. Y tú y yo tenemos que revisar en nuestra vida qué es un adversario a la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué cosas son contrarias a que se haga la voluntad en mi vida? No necesariamente porque seas poseído por Satanás y que te ataque el diablo en tu vida, sino por aquellas cosas que están pasando dentro de ti, en este mismo momento, que puedes estar sintiendo, que impiden que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Y es ahí donde hay que decirle, apártate de mí, lo que impide la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué está impidiendo la voluntad de Dios de mi vida? Apártate de mí, aléjate de mi vida, porque queremos la voluntad de Dios en nosotros. Y lo primero que tenemos que revisar es dónde está puesta nuestra mirada. ¿En las cosas humanas o en las cosas celestiales? Pastor, pues vine a la iglesia. ¿En las cosas de Dios
Sí, pero ¿qué tal en el día a día, en cada circunstancia que atravesamos? ¿Qué pasa si de pronto por alguna razón estás en una situación médica y la persona que sale, el médico o el enfermero que te entrega los resultados, te dice algo que no querías escuchar? El dictamen más desfavorable que tú no esperabas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque es ahí donde nos damos cuenta en dónde está puesta nuestra mirada. Si nosotros hacemos que nos angustiamos y empezamos, Dios mío, no, y ahora, no, Dios mío, ¿dónde hay otro médico? Yo quiero otro médico, no, ay, no, ¿dónde está alguien que me sane? Y escucha usted de alguien que le hicieron un riego y que le hicieron tal vaina y usted va como loco o como loca, buscando ser sano. La mirada está puesta en el hombre, en las personas, y no está puesta en Dios. Ay, pastor, qué exagerado. No, es que de lo que sale de nuestra vida es lo que refleja lo que hay dentro de nosotros. La manera en como tú y yo actuamos es lo que muestra realmente cuáles son nuestras bases. ¿Dónde está puesta tu mirada? Contrario sería aquella persona que tiene puesta su mirada en Dios, que dice, uy, no, 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 Dios, no, guárdame que yo tenga eso. Señor, no permitas que yo tenga ese dictamen médico. Pero si lo llegara a tener, que durante el proceso tú puedas estar conmigo y me sanes. Que durante el proceso de esta enfermedad yo pueda salir victorioso y que sobre todo pueda hacer lo que tú me digas que tenga que hacer durante este proceso. Eso lo hace una persona que tiene su mirada puesta en Dios y que no ha permitido que se haga la voluntad de Satanás en su vida. Quiero decirte que solamente hay posibilidad de hacer dos voluntades: o la voluntad de Dios o la voluntad de Satanás. No, pastor, mi voluntad está ahí en un intermedio. No, eso es una mentira de Satanás. No hay posibilidad de intermedios, no hay una tercera voluntad. Por eso Jesús dijo, o pone su mirada en las cosas del cielo o pone su mirada en las cosas del hombre, pero no se puede en un intermedio. ¿Qué pasa cuando pasamos por conflictos éticos? Estamos en circunstancias en donde se pregunta acerca de nuestra ética. Cuando de pronto estamos en conversaciones sobre el tema de aborto, sobre la eutanasia o sobre incluso el matrimonio igualitario o entre otras muchas otras cosas más. ¿Cómo sabemos si nuestra mirada está puesta en Dios o está puesta en los hombres? Porque una persona que tiene su mirada puesta en Dios está enfocada en poner su posición. Y es que así son las cosas. Y yo digo y punto. Y genera división, controversia, pleito, problemas. En cambio, una persona que tiene su mirada puesta en Dios se va a revisar qué es lo que Dios ha dicho sobre este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este asunto? Si Dios lo dice así, yo también opino de la misma manera. ¿Qué opina Dios sobre esto? Ah, bueno, yo también opino lo mismo. Lo que haya dicho Dios es lo mismo que yo opino. ¿Pasa lo mismo en tu vida? ¿Lo que opina Dios sobre cierto asunto, lo estás opinando tú también? ¿Es el mismo pensamiento que tienes? Porque una persona que pone su mirada en las personas le pregunta, bueno, este razonamiento me parece más lógico. No, filosóficamente hablando, creo que esto tiene más sentido. Para nosotros, como cristianos, es muy importante hablar sobre que somos bibliocéntricos. ¿Has escuchado ese término alguna vez? Bibliocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que el centro es la palabra de Dios para nosotros. Es como un fundamento. Entonces, sobre algo que se quiera hablar, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dijo Dios en la palabra acerca de ese tema? Eso es ser bibliocéntricos, y como cristianos tenemos que serlo. Como cristianos, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que aprender sobre lo que dice la Biblia. Otra de las cosas que también nos ayuda a revisar cómo está nuestra mirada son los desafíos económicos. ¿Cuántos han pasado por desafíos económicos en su vida alguna vez? Seguramente todos. Los más jóvenes de pronto dirán, todavía no, pastor. Pero seguramente algunos, casi todos, hemos pasado por desafíos económicos. ¿Qué hacemos cuando pasamos por desafíos económicos?
pasamos momentos desagradables y vamos a buscar a alguien rápidamente que nos ayude a salir de esa situación. Nos desesperamos en ese momento para que alguien nos preste, alguien nos dé, para que alguien nos provea rápidamente un préstamo de alguna manera y poder salir de esa circunstancia. Eso sería una perspectiva humana, poner nuestra mirada en los hombres. Cuando buscamos con ansiedad, con estrés, necesidad urgente resolver esa situación. Muy contrario a una persona que tiene su mirada puesta en Dios. La persona que tiene su mirada puesta en Dios en medio de una circunstancia difícil, dice: Dios, estoy pasando un momento difícil, ¡ay, auxilio! Pero yo sé que tú puedes obrar. Sé que puede ser una ocasión buena para que tú proveas, para ver un milagro de provisión. Y tal vez sea la oportunidad para que tú me enseñes y me muestres cómo debo administrar mi dinero. Debo de dejar de pedir a domicilio todos los días porque se me acaba el dinero más rápido. Entonces tengo que administrar mejor mi dinero. Tengo que dejar de comer en el restaurante de 50,000 pesos el plato para poder administrar mejor el dinero. Señor, creo que puede ser la oportunidad para aprender a administrar mejor mi dinero. Eso lo hace una persona que tiene su mirada puesta en Dios, que sabe que Dios puede obrar en cualquier circunstancia en su vida para provecho de él. Si no, rápidamente Satanás pudo haber aprovechado e influenciado tu corazón para que confiaras más en las personas que en Dios. Y tal vez deba ser la oportunidad para que tú digas: apártate de mí, Satanás. En momentos de crisis económicas, quiero confiar en Dios. Otra de las circunstancias que nos hacen ver dónde está puesta nuestra mirada son las crisis globales. ¿Cuál podría ser una crisis global? ¿Cuál? El dólar que sube y baja, que suba el dólar, imagínense, dejamos de pasear a Estados Unidos. No, pero también nos afecta un montón en el tema de deudas y demás. Pero la subida del dólar, ¿qué más puede ser? ¿Una pandemia? Imagínense que vuelva otra vez otra pandemia. Ay, Dios nos guarde y Dios venga. Y usted se persina y todo. No. ¿Qué más podría ser? ¿Una guerra? Algo, la guerrilla hizo algo que nos asustó. No, esa seguridad está terrible. Y cuando una persona tiene puesta su mirada en el hombre, deja que Satanás entre en su corazón y tome decisiones de acuerdo a eso. No, nos va a tocar irnos del país. Nos va a tocar irnos del país. No, esto se puso terrible aquí. No, influenciado por crisis, hace la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios para su vida. Porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No está preguntándole a Dios qué quiere en su vida. Su perspectiva se centra en el miedo, en la incertidumbre y busca soluciones inmediatas. En cambio, la persona que tiene su mirada puesta en Dios ora por paz, ora por sanidad y ora por justicia. Y busca la forma de ayudar a otros y promover un mensaje de esperanza en medio de los que le rodean. Eso lo hace una persona que tiene su mirada puesta en Dios. Y por último, puede ser el tema de las relaciones personales. Todos tenemos una relación personal en este lugar, de amistad, familiares. Y muchas veces cuando pasamos por dificultades en esas relaciones, una persona que tiene su mirada puesta en las personas, mira y dice: es culpa de él. Es que si él cambiara, es que pastor, usted no lo conoce como es. Mire lo que ha hecho, mire todo lo que ha hecho, mírelo. No. Y se centra en las demás personas, en lo que tienen que hacer para sí mismo, para él. Tiene que hacerme, tiene que decirme. Eso es enfocarse en las personas, poner su mirada en las personas. Se centra en sus propias necesidades, en sus emociones, en lo que siente y sus deseos de tener la razón. ¿Conoces a personas así? ¿Somos así?
Una persona que tiene su mirada puesta en Dios es una persona que busca el perdón. No que le pidan perdón, perdóneme. Digo, pídame perdón. Pídame perdón. El pastor dijo que me tiene que pedir. No, no se trata de que le pidan perdón, sino que usted perdone. Eso lo hace una persona que tiene su mirada puesta en Dios, que busca reconciliación, que busca restauración. Mire, yo discuto con personas, pero cuando lo discuto con las personas, caigo en cuenta, digo, oiga, no, le cometí un error y voy y pido perdón. Con la pareja uno discute, ¿cierto que sí, parejas? Ay, perdón, soy yo solamente el que discuto con mi pareja. Yo discuto con mi pareja seguido, pero cuando discuto con ella y me doy cuenta que no necesariamente sea yo el que haya cometido la falta, pero si hay algo que nos desune por causa de Dios, que la voluntad de Dios es que estemos juntos, ¿qué hago? Pido perdón. Si la voluntad de Dios es que la relación esté unida, ¿qué hago? Pues busco, así no haya hecho yo nada, así no haya tenido yo la culpa, pero nos estamos dividiendo. La voluntad de Dios es que estemos unidos. Entonces pido perdón. Perdón. Sí, no tuve la culpa, pero pido perdón. Y busco restauración de esa circunstancia. Apártate de mí, Satanás, nos hace examinarnos a nosotros mismos sobre los adversarios que hay en nuestra vida, sobre las actitudes que tenemos dentro de nosotros. Y como te dije, a Eva le hicieron un sacrificio para poder vestirse. A David tuvo que hacer un sacrificio para que la maldad se detuviera. Y a Pedro, que negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces negó Pedro a Jesús. Jesús hace un sacrificio y se presenta delante de Pedro. Está Jesús en la orilla y está Pedro allá pescando, nuevamente volviendo a su antigua vida. Jesús le dijo, te haré pescadores de hombres y no de peces. Y allá está Pedro pescando peces. Y Jesús está aquí en la orilla y sacrifica un pececito, o no sé cuántos, unos peces, asado así al carbón o a leña. Y hace un asadito ahí de peces para Jesús, para Pedro y sus discípulos que están con él. Y viene a Jesús y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Jesús buscando la reconciliación y recordando que hay un sacrificio de por medio. Quiero decirte que el apártate de mí, Satanás, conlleva un sacrificio. Apártate de mí, Satanás, conlleva que tú y yo matemos cosas dentro de nosotros que no están bien. Tal vez tenga que ser el orgullo en tu vida. Tal vez tenga que ser el deseo de tener la razón, pastor. Es que yo tengo la razón. Yo la tengo. Miren las pruebas. Tal vez tengas que morir a eso. Tal vez hayan cosas que sacrificar para que alejes de ti el temor, alejes de ti la duda, alejes de ti la incertidumbre y tengas que entregarlo para que Satanás no siga influenciando tu vida. ¿A cuántos les gustaría ser libres de Satanás en su vida? Y hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que necesitamos sacrificar cosas en nuestra vida. Entregárselas a Dios. Ceder a eso. Para que el apártate de mí, Satanás, permita que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Busca la perspectiva de Dios a través de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios te va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pastor, pero si voy a empezar hoy, no voy a acabar nunca, no voy a demorar mucho tiempo. Bueno, entonces únete a un grupo, a alguien, a un grupo vida aquí, de grupo de casa que tenemos, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vez una persona se acercó y me dijo, pastor, me está cayendo una muchacha. Está casada, pero ya está como para separarse. Pero le está orando al Señor por esa persona. Yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? No. ¿Y cómo hace para saber que no? Pues teniendo la voluntad de Dios, leyendo la Biblia y acercándose a un grupo. Y sobre todo, si no tienes esto, acércate a un líder que te enseñe.
y te diga, oiga, es que quisiera hacer esto. Y consulta si es la voluntad de Dios o no para tu vida. Pero sobre todo leyendo la Biblia. Haciendo un negocio. Sí, hay que hacer un par de cositas tramposillas por ahí, pero el Señor me quiere bendecir. No, no es la voluntad de Dios para tu vida. Qué bueno que se ría, pero ¿qué es lo que le está pasando dentro de usted que no hace conocer la voluntad de Dios? Tenemos que aprender a decidir cuál es la voluntad de Dios, porque Pedro creyó que la voluntad de Dios era que Jesús no muriera y la voluntad de Dios era que Jesús muriera. Y apártate de mí, Satanás, nos lleva a eso el día de hoy. Quiero invitarte a que te pongas en pie y le pidamos a Dios y oremos y que podamos pensar en los adversarios de la voluntad de Dios para nuestra vida, que como dice el apóstol, es buena, agradable y perfecta. Está haciendo como calorcito, ¿cierto? Aquí sí. Señor, queremos hacer tu voluntad y sobre todo que esa voluntad sea hecha en nuestra vida, porque creemos que es lo mejor que puede sucedernos en nuestro día a día, en cada circunstancia. Por eso tenemos que revisar en dónde está puesta nuestra mirada, Señor. ¿A qué le estamos dando importancia? Nos hace falta un montón por crecer, pero queremos mirar correctamente, hacia el lado correcto, porque hacia allá caminamos, hacia allá avanzamos. Y si hay cosas todavía que nos llevan a tener Satanás dentro de nuestra vida, adversarios de tu voluntad dentro de nosotros, hoy como iglesia queremos decirte, no los queremos más. Queremos soltarlos de nuestra vida, sacrificarlos para que tu voluntad pueda ser hecha en cada aspecto de nuestra vida. Y hoy morimos a eso, Señor. Morimos a nuestro orgullo, a nuestro deseo de tener la razón, a nuestra dignidad y al respeto que creemos que otros deben tener hacia nosotros. Hoy morimos, Señor, hacia la confiabilidad y a la seguridad a la que de alguna manera nuestros pensamientos y emociones nos han llevado. No queremos que nuestras emociones y nuestra comodidad pase por encima de tu voluntad. Queremos siempre que tu voluntad esté por encima de cualquier cosa en nuestra vida. No queremos pasar por ella. Y si tengo que renunciar a mis emociones, y si tengo que sacrificar mi comodidad para que se haga tu voluntad, hoy como iglesia decidimos hacerlo. Hoy como iglesia decidimos acercarnos a ti para que se aleje Satanás de nuestra vida. Señor, quizás muchos aquí no sabemos decidir muchas áreas de nuestra vida, no sabemos tomar decisiones, pero estamos aquí delante de ti pidiéndote ayuda, tratando de poner nuestra mirada hacia el cielo y creyendo que podremos ser piedras que edifican. A veces somos de tropiezo y perdónanos por eso, Señor. Pero queremos ser piedras que edifican tu iglesia, que edifican tu voluntad aquí en la tierra. Dile conmigo al Señor, quiero ser útil, quiero ser piedra que edifica y no piedra que destruye y no piedra que impide tu voluntad. Por favor. Y hoy en tu corazón, ahí en tu lugar, dile al Señor, apártate de mí, Satanás, y dile, te entrego esto. Si hay cosas a las que debes soltar, dile con tus propias palabras al Señor, apártate de mi adversario y ríndete a eso en esta mañana, en este lugar. Rindo mi corazón, Señor. Ese deseo por esa persona que no te agrada, ese gusto por aquella mujer, aquel hombre que no está bien, lo rindo delante de ti porque creo que no es tu voluntad, Señor. Señor, aquel negocio que me propusieron que tal vez no es tan legal, lo pongo delante de ti, lo rindo y renuncio a ese negocio. Señor,
que prime la obediencia, que prime, Señor, tu deseo sobre nosotros, que prime la unidad, que prime la restauración, que prime el amor sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y oro por tu iglesia en esta mañana, un reordenamiento de prioridades en nuestra vida, un reordenamiento de visión en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, sobre aquello que debemos enfocar nuestra energía y nuestro ánimo. Hoy te pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y reordene aquellas cosas en nuestra vida. Espíritu de Dios, tú que traes orden, ven y ordena esta casa. Ven y ordena este templo. Ven y ordena esta vida en el nombre de Jesús, porque queremos hacer tu voluntad. Te lo pedimos unidos, creyendo que tú haces, que tú obras. Amén, amén. Amén y amén. Tengo que preguntar antes de que usted se mueva, de que usted se desplace, si hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez. Si usted viene por primera vez a este lugar, bienvenida, bienvenida. Tenemos un equipo que está en la parte de atrás, esperándolos para ir a entregarles un detalle que preparamos para ustedes. Los estábamos esperando. Así que ustedes pueden ser los primeros en salir, o los segundos, los terceros. Espérense que vayan ellos, eso. Y diríjanse hacia esas personas que los están esperando para recibir su detalle. A todos los demás, iglesia, que esperaron, gracias. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Nos vemos esta semana en grupos. Bendiciones a todos.